25 posiciones de ajuste. En su apertura máxima, fíjense, los mangos no se tocan. Y son de este plástico vinílico PVC, la verdad, muy linda herramienta. Vamos a ver cuánto pesa. Que alrededor de 365, 360 gramos, por el error de la balanza. Uno quiere mirar un video tranquilo un ratito y le empiezan a llegar notificaciones. Tener, digamos, los dientes entre un sentido y otro nos va a permitir, con la otra pico del oro, mira, estoy probando también a ver si zafa, si no zafa, si me siento cómodo o no con los mangos de la herramienta. Y bueno, este es el monstruo. Che, se la ve buena. Seguro voy a hacer un video específico de esta porque también tiene unas configuraciones, las mordazas completamente distintas y es muy parecido a lo que es una llave de caño, pero en pico del oro, muchísimo más liviana y demás. Habrá que probarla a ver si aguanta, esto es ejercer la misma fuerza, ¿no? Pero ya lo vamos a estar haciendo. Pero bueno. Bueno, en líneas generales las mordazas Se la ve buena, bueno. no se han marcado. Bueno, pues. Hemos apretado este. ¿Dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo comprar? A ver, ¿dónde puedo comprar? A ver, Gregorio había puesto una foto de dónde ubicar la zona. Capaz puedo conseguir el teléfono. Ahora vamos al canal de Gregorio. Ay Dios, qué día, con lluvia terrible. Bueno, Gregorio. Publicaciones. Piloto de lluvia Watford, me encanta. Está bueno. Esclarecimiento del tema Durol. La metalúrgica, es decir, donde se fabrican las pocas cosas que fabrican las zonas, la calle Salta. No dice. Ah, tiene teléfono. Cierro a las 18. Llego justo. A ver si consigo el teléfono. Llamar. Cierro a las 17. Ah, la metalúrgica. Bueno, voy a llamar a ver si me pueden asesorar dónde comprar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. No, llamaba para que me asesoren un poquito sobre dónde comprar algunas herramientas que vi que, bueno, nada, están buenas aparentemente. Bueno, sí, no. Yo me dedico a tareas generales, digamos. Está muy bien, está muy bien. Sí, no, tengo carretillas de la marca y bueno, yo pensaba que era la misma marca. No tengo problema en comentar. Yo miro videos en YouTube y bueno, vi un muchacho un señor que las probó y aparentemente están buenas. Claro, yo quería comprar un par de pico de loros. Pedido chiquito, bueno. No soy de comprar por teléfono, pero bueno, veo cómo es esto. Se puede ir a ver, tengo que ir hasta allá. Claro. Ah, bueno. Sí, yo soy de la zona de Aedo. ¿Cómo que no están? No están.
no están distribuyendo en esta zona. Ah. Tengo una tía en la zona de Ramos, una tía abuela, la tía Dina. Y sí, ya está mayor, ya. 86. La tía Dina tiene 86. Alfredo Palacio 712 es la casa. Ah, tampoco están distribuyendo por esa zona. ¿Mi nombre? Sí, yo no tengo problema en decirle mi nombre. Yo quiero comprar las herramientas, ¿eh? Ah, sí, no tengo drama en decirle mi nombre. Pero tampoco yo le ando preguntando su gracia. ¿Cuál es su gracia? Está bien, bueno. Bueno, mi gracia es siciliano. Se cortó. A llamar de nuevo. ¿Qué tal? Se ha cortado la llamada. Estábamos teniendo una conversación por unas pico de loro. Momento. Momento que mi madre era una santa, Momento que mi madre era una santa. Mi abuela, la que me crió, la otra, bueno, diga lo que usted quiera. Y hermana no tengo, con la tuya me entretengo. Bueno, veo que se corta. Bueno, vamos a seguir viendo videos interesantes en YouTube.